¿Quién Voy falta? proyectando, doctor, ¿no? Ah, Voy proyectando la pantalla, ¿no? falta uno. Claro, anda proyectando. Falta uno. Unos minutos más y comenzamos. Falta uno nomás. Ya, comenzaremos, chicos. Ya, doctor, sí. Buenos días, Adelante. doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El tema a tratar en el taller seminario del día de hoy viene a ser la peritonitis. Mi nombre es Ángelo Limo, ¿no? Comenzaré con la exposición. Limo, disculpa. Sí, Limo, disculpa, no veo la predicción. ¿Ya he puesto ya? No veo. Sí, sí se ve, Sí vemos. David, creo que es tu internet. Tu Puedo, internet. Sí se ve. ¿me pueden llamar, por favor? Voy a cerrar. ¿Me pueden llamar, por favor? Ya te llamamos, te llamamos. Sí, llámalo, yo no sé cómo llamar. ya. Entonces, comenzaremos, ¿no? Ya Definiendo. se reguló, ¿no? ¿Me entró? ¿No? ¿Ya? ¿Quién era? El Limaco. Le estoy llamando, doctor. Aló. Sí, ya entró. ¿Ves? David, ¿puedes ver las diapositivas? Ahora sí, gracias. Ya listo, adelante, Doy la Limo. definición. Ya. Disculpen, ¿ah? ¿Qué entendemos Adelante. por... Sí, doctor. ¿Qué entendemos por peritonitis? Bien, viene a ser todo proceso inflamatorio que va a ocurrir en esta saco seroso, ¿no? Que es el peritoneo. Independientemente de su etiología, ¿no? Ya que puede ser cuadros infecciosos, otros solo inflamatorios, ¿no? Por perforación, por un trauma externo, entre otros, que iremos explicando. Pero primero recordamos qué es el peritoneo, ¿no? El peritoneo viene a ser una membrana serosa que va a envolver todas las vísceras de la cavidad abdominal, ¿no? La mayoría de ellas. Entonces, su función es tapizar esta cavidad abdominal, ¿no? Y los órganos que lo contienen, aunque hay un grupo que son retroperitoneales, ¿no? Que están detrás. Está dividido por dos capas, por el peritoneo parietal, que es la capa más externa y en contacto directo con la pared abdominal, y la membrana de peritoneo visceral, que está más en contacto con los órganos, ¿no? Los órganos, las vísceras. Recordar que el peritoneo es uno solo, ¿no? Solo que es continuación del uno del otro. Ambos peritoneos se continúan. Es de epitelio mesotelial, ¿no? Y es altamente vascularizado, ¿no? Ya que por ahí discurren las arterias que van a llegar a los órganos. Entre algunos variantes, ¿no? Que se le denomina ciertas partes del peritoneo, tenemos a los mesos, que son los encargados de unir la víscera con la pared abdominal, por ejemplo, un meso del intestino delgado, y otros los omentos o epiplon, que van a unir víscera con víscera, ¿no? El aumento mayor, por ejemplo, el que cubre todo el colon y los intestinos. Ya, eso es en cuanto a un recuerdo sobre el peritoneo. Ahora,
Este cuadro peritoneales, ¿no?, se pueden deber a agentes infecciosos, ¿no?, del mismo que se dan en los diferentes órganos intraabdominales, ¿no?, por ejemplo, una apendicitis, una colecistitis, o la perforación de estas vísceras huecas, ¿no?, que van a generar que su contenido, ¿no?, de lumen se va a exponer a la cavidad serosa, ¿no?, que normalmente es estéril, y generar el cuadro inflamatorio. Que esto vamos a dividir en dos grupos. Puede ser localizada en un sector o a medida que progresa, ¿no?, generalizada, ¿no? Esto indicaría el progreso del cuadro inflamatorio de la peritonitis. Un ejemplo de peritonitis localizada es la formación del plastrón, ¿no?, que es un acúmulo de masa inflamatoria, ¿no?, formada por las vísceras, ¿no?, el depiplon, ¿no?, entre ellas, que se van a unir entre sí. Su función es limitar el proceso inflamatorio, ¿no?, puede actuar como un medio de protección, de respuesta que hace nuestro peritoneo, ¿no?, para limitar la inflamación y no se extienda. En cuanto a la fisiopatología para el desarrollo de la peritonitis, tenemos que inicialmente la cavidad peritoneal, ¿no?, el peritoneo, es una área estéril, ¿no?, tiene líquido que normalmente es transparente, ¿no?, es estéril, pero en nuestro tracto gastrointestinal hay bacterias, ¿no?, bacterias que normalmente habitan en todo intestino, estómago, ¿no?, es su hábitat, ¿no?, inofensivos, inocuos, cierto grupo de bacterias. Entonces, estos dos tienen que estar en equilibrio, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ya viene una lesión, una noxa, ¿no?, que va a alterar, ¿no?, la pared de cualquier parte del tracto gastrointestinal, ¿no?, y va a generar una comunicación? Por ejemplo, un compromiso de un órgano, ya sea una apendicitis, una diverticulitis, ¿no?, una úlcera péptica, ¿no?, perforada, va a generar que este contenido, ¿no?, gastrointestinal salga, y como tiene contenido tanto de bacterias, ¿no?, y también de componentes químicos, por ejemplo el ácido clorhídrico, van a generar un proceso irritatorio e inflamatorio en el peritoneo. Esto se puede dar incluso por contigüidad, ¿no?, sin que haya una perforación, ya que el proceso inflamatorio es tan alto en la pared de un cierto tramo del intestino y va a infiltrar. Entonces puede ser el paso de inflamación al peritoneo puede ser por una perforación o por una inflamación en un sector de la víscera, y por continuidad o por contigüidad sin sin haber una apertura en la pared, puede incluso infectar e inflamar el peritoneo. También por una contaminación externa, ¿no?, ya sea un trauma o un cirujano que entra, ¿no?, no hace unas medidas adecuadas de asepsia, ¿no?, y puede ingresar agentes patógenos externos, ¿no?, y generar infección. Las heridas de armas también crean una solución de continuidad de la pared externa del abdomen e ingresan agentes patógenos. Trauma abierto también, y todo esto va a generar un ingreso, ¿no?, de agentes, ya sea cuerpos extraños o agentes nocivos, que van a infectar, comprometer el estado del peritoneo, que normalmente es estéril y ya no lo sería, ¿no? Entonces, todo lo que provoque una alteración en esta barrera anatómica va a desarrollar posiblemente peritonitis, ¿no?, si no se controla adecuadamente. Va a generar una inflamación bacteriana o química. Como mencioné, química puede ser por el paso del ácido clorhídrico del estómago, peritoneo, va a generar una irritación. Y esto
La evolución de la peritonitis, como se mencionó, puede ser localizada, ¿no? Donde se va a generar un plastrón o un absceso por el acúmulo de pus, ¿no? Como medio de defensa que realiza nuestro peritoneo para no extender la inflamación. Pero si esto progresa, va a generar una inflamación y una infección diseminada en toda la cavidad, ¿no? Que es ya un signo de más gravedad al paciente. Y como tercer punto, también este proceso inflamatorio, ya que hay una alteración en la permeabilidad vascular, va a generar un desplazamiento de contenido líquido dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Hacia el intersticio, ¿no? Va a generar una edema, ¿no? Un cuadro inflamatorio con edema y salida de líquido de los vasos, ¿no? Generando hipovolemia, ¿no? Y puede llegar a shock en el paciente en los casos complicados. Este es el cuadro de la fisiopatología. Limo, quiero Sí. que nos aclares, ahí hay un concepto que no está claro. Por contigüidad, ¿qué significa? Yo he entendido que ahí has descrito de que los gérmenes del aparato digestivo pasan por una pared normal del intestino. Por continuidad significa que no hay alteración, no hay una solución de continuidad en el tracto gastrointestinal, pero sí hay un proceso inflamatorio, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Hay una solución de continuidad? No hay, no hay, no hay. No hay, o sea, no hay una herida. Es por eso, es un intestino de pared normal. Sí, sí, pero Entonces entiendo que, o sea, que quede claro para tus compañeros. Para mí no, yo sí entiendo más o menos, pero ahí hay un término que quiero que se aclare. Lo que estás diciendo es que una peritonitis puede ocasionar cuando la pared del intestino está normal y los gérmenes del lumen intestinal han pasado al peritoneo. Eso entiendo. sí, ese sería en el caso de contigüidad, Muy bien. Eso se llama traslocación, Limo. translocación bacteriana. Traslocación. Por eso quiero que se aclare. Se llama traslocación bacteriana. Así se llama. Para tus compañeros, así se llama. ¿Por qué? Porque ese es uno de los orígenes de las peritonitis primarias, supongo que nos van a explicar más abajo. Entonces, eso tienes que tener presente, se llama traslocación bacteriana. La traslocación bacteriana es que las bacterias pasan constantemente del lumen intestinal hacia el peritoneo, hacia la cadena peritoneal, con las paredes íntegras. Y cuando se inflaman, con más razón todavía. Ya, adelante, adelante. Sí, doctor, gracias por la aclaración. Ahora, hablando sobre las causas de peritonitis, ¿no? Lo podemos diferenciar en dos grandes grupos. Algunos libros lo mencionan hasta tres, en peritonitis primaria, secundaria y terciaria, ¿no? La terciaria, más que todo, hace referencia a los pacientes posoperatorios, ¿no? Y tienen peritonitis recurrentes. En cambio, la peritonitis primaria... ¿Por qué dices algunos libros? Pues esa clasificación es una clasificación general, primaria, secundaria y terciaria. No es que algunos libros. Los que no lo describen así están mal. Entonces mejor hay que generalizar así. Esa es la clasificación normal. Primaria, secundaria y terciaria. Sí, doctor, sí, es que como revisé como Eso 3, también 4, hay que aclarar. Esa es la clasificación normal y didáctica de la peritonitis. Y si los que no están considerando así, preferible su libro hay que ignorarlo. entendido, doctor. Gracias. ¿Ah? Peritonitis primaria, ¿no? O también llamado peritonitis bacteriana espontánea, es aquella donde se va a encontrar una infección en el líquido, ¿no? Ascítico del peritoneo, pero en ausencia de un foco o De de un un foco daño, infeccioso. de un foco infeccioso, ¿no? No hay algo intraabdominal que me justifique que algo pueda haber pasado la infección, ¿no? Al peritoneo.
Esto más que todo se caracteriza en pacientes, es un poco menos frecuente que la secundaria y se relaciona a pacientes cirróticos, ¿no? En cuadro avanzado de tipo que vienen por cirrosis de tipo alcohólica, ¿no? Ya con ascitis, hipertensión portal. Y su fisiopatología se relaciona por la translocación bacteriana, ¿no? Justo lo que te decía, ¿no? Porque la citis es estéril, pero es un líquido depositado, está sin movimiento. Y ahí entran los gérmenes, es la translocación normalmente es corregido por nuestra inmunología. Pero como ese es un líquido que no se moviliza, por lo tanto se va a contaminar, va a ser una infección y da una peritonitis primaria. Sí, doctor. En estos pacientes en la fisiopatología también se ve que esto se puede dar por la alteración en el sistema reticuloendotelial, ¿no? En menos fagocitosis, ¿no? Alteración en la fagocitosis de la defensa del paciente. Otra característica de este tipo de peritonitis primaria es que es monobacteriana, ¿no? Un solo germen se encuentra en el proceso inflamatorio infeccioso. Y el tratamiento es más que todo clínico, antibióticos. No meritan cirugía. Acá en la tabla, La causa de eso también son los pacientes renales, los que se hacen diálisis renal. También está en ese grupo. Está bien, adelante, solamente estoy aclarando algunas cosas que faltan. Adelante, adelante. doctor, sí, está bien, muchas gracias. Por ejemplo, algunas bacterias, ¿no? Que se encontraron en estos pacientes, la infección es la Escherichia coli, ¿no? La Klebsiella pneumoniae, ¿no? Enterococos. ¿Y por qué crees que la Escherichia coli es más frecuente? Porque es una enterobacteria, ¿no? Que se Muy encuentra, común y la mayoría de intestino, ¿no es cierto? Es por eso. habita comúnmente el intestino, así es, doctor. En cambio, la peritonitis secundaria, aquí ya vemos una presencia, ¿no? El proceso infeccioso, ¿no? Del peritoneo por una infección de un órgano, ¿no? Un compromiso del órgano. Puede ser una perforación, ¿no? Del intestino, otra víscera, apendicitis, cistitis, entre otros. Pero acá, como el riesgo de perforación que se da es alta, todo el contenido final, gastrointestinal, va a contaminar, ¿no? El espacio peritoneal. Y la flora bacteriana es mixta, ¿no? De aerobios, anaerobios, que se va a encontrar en este tipo de peritonitis. Ahí encontramos Escherichia coli, enterococos, ¿no? Streptococos, clostridios. Es un mixto, ¿no? Varios tipos de bacterias se van a encontrar en el estudio del líquido acítico. Aquí tenemos algunas, ¿no? Causas que pueden dar peritonitis secundaria. Lo podemos dividir en los 9 cuadrantes y según la ubicación de los órganos. En este caso lo divide en 4 cuadrantes, ¿no? Tomando como eje el ombligo para ver qué patologías, ¿no? Sospechar lo que pueda estar ocurriendo. Por ejemplo, en el cuadrante superior derecho, una colecicitis aguda, ¿no? Si el paciente viene histérico, con dolor en este cuadrante, dolores cólicos, si hay cálculos. En el cuadrante superior izquierdo, donde se ubica el vaso, ¿no? Un paciente que viene con trauma, de accidentes, puede ser por ruptura esplénica, pancreatitis también que se encuentra, ¿no? Más que todo en el epigastrio, si el dolor irradia hacia la espalda, sospechar en pancreatitis. Úlcera gástrica perforada, ¿no? Si tiene ya antecedentes de dolores, ¿no? Tipo urente, ¿no? Ardor, o antecedentes de gastritis, también una posible causa la úlcera gástrica. En el cuadrante inferior derecho, ¿no? Más frecuente, que es la apendicitis. Embarazos ectópicos, también preguntar si es un paciente femenino, edad de reproducción.
Y en el cuadrante inferior izquierdo, el más famoso, la diverticulitis, ¿no? A nivel del sigmoide, por ejemplo. Que pueden perforarse y causar este cuadro peritonitis. A ver, regresa. Regresa. ¿Y cuáles son las vías de infección de una peritonitis primaria? ¿Solamente es la traslocación? También hay hematógena mencionada. Claro, ¿qué más? Externos, ¿no? Por agente externo, por ejemplo. Un examen Además de externo, hay otra que son los linfáticos. Por vía linfática también se puede contaminar. Hematógeno, linfático y traslocación. Y la peritonitis terciaria, que no lo has considerado. Eso, más que todo por una complicación postquirúrgica, o no responden al tratamiento, no hay respuesta al tratamiento. La peritonitis terciaria debe quedar bien claro la definición. Es una peritonitis refractaria que es muy difícil de controlar, de evolución larga. A veces requieren intervenciones quirúrgicas repetitivas. Esa es la terciaria. Es originado por una peritonitis secundaria, es una consecuencia de la peritonitis secundaria. Y adelante. En las manifestaciones clínicas que el paciente puede llegar, ¿no? Son variables, ¿no? Depende también orientar la adecuada anamnesis, examen físico. Pero el principal rasgo es el dolor abdominal, ¿no? Hay que preguntar la forma de comienzo, ¿no? Si es brusco, ¿no? Pensar en perforación, problemas isquémicos, ¿no? Si es lento, progresivo, ¿no? Un proceso infeccioso, inflamatorio. La irradiación y comienza en dolor periumbilical y migra de fosa ilíaca derecha, ¿no? Pensar en apendicitis como sospecha. Si es irradia al hombro, ¿no? Al hombro derecho, pensar en inflamación de la vesícula. La ubicación también, según el cuadrante, nos indicará pues, según qué órgano puede estar comprometido, qué segmento, la intensidad y la duración. Y el dolor, ¿no? Aunque se menciona también que el dolor puede estar disminuido, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado en cierto grupo de personas, por ejemplo, en edad avanzada, inmunosuprimidos, en enfermedad renal crónica que realizan diálisis. En estos pacientes el dolor puede estar disminuido, por lo que pueden venir ya en cuadros más avanzados, ¿no? Que es la peritonitis generalizada, cuando el paciente ya va a venir con un dolor más intenso, ¿no? Un difuso, es difuso y es a la palpación le duele todo el abdomen, se exacerba el movimiento, ¿no? El paciente va a tratar, al verlo, su actitud va a estar querer realizar el menor movimiento posible, ¿no? Incluso al tos, al estornudo le va a doler. En cuanto a la fiebre, el hallazgo es en 80% de los pacientes, ¿no? Náuseas, vómitos, anorexia puede venir. El paciente no puede ingerir alimentos, ¿no? Porque le causa dolor, por ejemplo, en la pancreatitis. El paciente puede estar deshidratado, pálido, taquicardio, hipotenso, ¿no? Sospechar de posible complicación, ¿no? Por el paso del volumen a tercer espacio. ¿Qué es un tercer espacio? A una cavidad, doctor, cavidad del organismo. Por ejemplo, En este caso, la cavidad abdominal o al pericardio, ¿no? muy bien, eso es una cavidad virtual que va a secuestrar líquido fuera de la circulación, ¿no es cierto? Ese se llama tercer espacio.
Como dices, puede ser la cavidad peritoneal, pericardio, pleura, inclusive el intraluminal digestivo. Todo eso se llama tercer espacio. Adelante. Otro hallazgo que podemos ver, ¿no?, al observar al paciente es el que la respiración, ¿no?, abdominal está disminuida, superficial, ¿no? El paciente trata de respirarlo superficialmente, ¿no?, lo más leve posible porque le causa dolor, una respiración normal. Y tiende a permanecer quieto, ¿no?, porque le duele mucho al moverse. Entre signos de peritonitis importantes a tener en cuenta, ya que nos hace sospechar de una peritonitis generalizada, es que al examinar el abdomen va a tener una rigidez, ¿no?, voluntaria del abdomen en tabla, del mismo peritoneo, de los músculos y de los músculos. Rigidez voluntaria no es involuntaria la rigidez. Voluntaria, sí, involuntaria de la pared abdominal. Sí. Claro. Y al realizar maniobras, como por ejemplo al presionar y al descomprimir ciertas regiones del abdomen, el paciente se va a intensificar el dolor, ¿no? El dolor a la descompresión. Si es total, en cualquier punto del abdomen, se le llama el signo de Guéneux de Muth. No. Es diferente. A ver. El signo de Bloomberg es cuando comprimes el abdomen y sueltas bruscamente. Ese es el Bloomberg. Puede estar en cualquier lugar del abdomen y puedes hacer la maniobra en cualquier lugar. Ese es el signo de Bloomberg. Pero el signo de Guéneux-Dumuzi es percutir. Se percute levemente el abdomen y va a haber reacción peritoneal en todas partes. Es diferente cómo se busca esos signos. ¿Y cómo buscas el signo de la tos? Decir al paciente, ¿no?, inducir lo que tose y si hay aumento de la intensidad del dolor. Empiezas a toser y el paciente se queja, ay doctor, me duele, y se agarra la barriga, ¿no? Ese es el signo de la tos. Muy bien. Está claro esa diferencia entre los signos peritoneales, ¿verdad? Sí, doctor. El primero sería solo al percutir, ¿no? Y el segundo ya la descompresión. En el Guéneux-Dumuzi hay que percutir. Nomás haces esto, no sé si escuchas el sonido de la mesa, en todas partes y duele. En cambio el otro, comprimes y sueltas bruscamente. Doctor, sí se entendió. Adelante. Ya, doctor. A continuación doy paso a mi compañero, David Limeco, que va a complementar la seminario. Ya. Buenas tardes, doctor, ¿me escuchan? Sí, claro. Bien. Tienes voz de periodista. Disculpe, doctor. Bueno, en la primera diapositiva podemos que nos toca lo que en la peritonitis nos corresponde, el diagnóstico, complicaciones y tratamiento, ¿no? Bueno, siempre recordemos que detrás de la mano de un cirujano está la mano de Dios que nos guía, ¿no? Para poder salvar la vida de los pacientes. ¿De qué sigue, por favor? Para el diagnóstico, Gracias, mamá. para el Adelante. diagnóstico ya otra sí. Debe ser precoz y para ello debe contar con 3 elementos fundamentales. Podemos observar el dolor abdominal, la contractura muscular, síntomas y signos de repercusión tóxica infecciosa. Para eso debemos tener una historia clínica que debe ser muy exhaustiva. La exploración clínica debe ser minuciosa y los exámenes complementarios y procedimientos diagnósticos deben ser los más indicados y necesarios para obtener los datos que requieren y poder dar el diagnóstico debido. Siguiente, por favor. La sintomatología de estos pacientes, como yo he mencionado, viene con un dolor abdominal que puede ser súbito o gradual, un dolor que a veces en la parte abdominal puede estar en forma de tabla, muy rígido, ¿no? Muy distendido. Se puede presentar náuseas y vómitos, ¿no? De acuerdo a la lesión que
que pueda tener, ¿no? Puede haber trastornos de evacuación intestinal, un relajamiento de esfínter, ¿no? O un relajamiento vesical también, ¿no? Puede haber anorexia, ¿no? Una baja de peso debido a ello, ¿no? Y también malestar general, un decaimiento. Un paciente con un problema de tipo cólico no va a entrar al consultorio en forma recta, ¿no? Va a entrar erguido, caído, dolorido, ¿no? Puede haber fiebre, de acuerdo a la patología, ¿no? Mayormente un 70% de las patologías. El que sigue, por favor. En los exámenes físicos que podemos pesar, como ya dije, hay que ser muy minucioso, hay que ser completo y muy repetido. Si hay una duda, de nuevo volver a hacerlo. Tenemos la apariencia general y funciones vitales que deben estar determinados, ¿no? Cómo ingresa el paciente y cuánto es su presión, su frecuencia cardíaca, su temperatura, ¿no? Entre otros. Ver si tiene signo de shock sexy, si el paciente está sudando, si está con fiebre o está con ictericia, está amarillo. Observar el abdomen, lo más importante para el diagnóstico es la inspección, ¿no? Observar cómo está el abdomen, qué tamaño lo tiene el abdomen, si hay una normalidad. La auscultación, escuchar los ruidos, ¿no? Normalmente un ruido tiene entre 5 a 35 ruidos por minuto, ¿no? La palpación, ver si hay una masa, prácticamente si puede ser bien palpable o no, ¿no? Y el tamaño de la masa, ¿no? Y la percusión, observar si hay el sonido, timpanismo, matidez, ¿no? O goteo. La contractura abdominal o defensa muscular involuntaria del vientre en tabla, que es el signo de Brunner o rebote positivo, ¿no? Es un concepto de virtutismo o abdomen vencido. Acá tenemos una imagen prácticamente como el paciente, como dijo el doctor, ¿no? Hay una presión que se hace en la fosa ilíaca derecha, se presiona lentamente y se retira así velozmente. Y el paciente... O cualquier lugar del abdomen, no solamente es fosa ilíaca derecha. Si bien es cierto, Bloomberg fue descrito para diagnosticar apendicitis por el doctor Bloomberg, porque él lo describe en peritonitis con una complicación peritoneal apendicular. ¿Pero qué significa el Bloomberg? Es una reacción peritoneal. Por lo tanto, eso puede existir en cualquier lugar del abdomen. También fosa ilíaca derecha, si fuera, por ejemplo, una perforación o un proceso infeccioso colon, puede ser en el subhepático cuando hay un piocorecisto, o puede ser en el subcostal izquierdo cuando hay una hemorragia de vaso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cualquier lugar. Algunos le llaman Bloomberg generalizado. Es válido ese término, pero es una reacción peritoneal del peritoneo parietal. Sí, como dijo usted, doctor, pero acá nos referimos solamente por la imagen nada más, no porque usted, como mencionó, hay varias patologías, ¿no? Sí, lo que quiero que quede claro es que no se relaciona el Bloomberg a la fosa ilíaca derecha, no. Eso quiero que quede claro. Ya. Siguiente, por favor. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahí. Regresa tu video, tu Procede, por favor. regresa. Mira, ese examen que está con las manos hundidos hasta la columna, yo odio ese examen. ¿Por qué? Porque eso pues va a doler, aunque sea en el normal. A mí me gustaría que a ese pata que está haciendo eso yo le pongo los dedos y se lo hundo hasta la columna. La reacción, el estímulo de la reacción peritoneal es un estímulo suave, así como está en la figura del lado derecho arriba. Ese es el examen. Pones la manito paralelo, reposas tu mano completamente en el abdomen o si no en el flanco como está ahí y doblas tu dedo hasta tratar de llegar al ángulo recto. A medida que tú ves su carita, que hay dolor, sueltas. Entonces, ese es el examen adecuado, no ese dedo que está metiéndole hasta la columna. Así no se hace. Se hace como está en el lado. Quítale la mano izquierda al que está al lado derecho arriba.
Imaginariamente, así se coloca la mano y se doblan los dedos y sueltas bruscamente. Ese es el lumber. Adelante. Ya, doctor. Siguiente, por favor. Ya. Si bien es cierto, sabemos que dentro de la cavidad abdominal hay líquido peritoneal, ¿no? Que actúa como lubricante y que en sí hay una cantidad entre 5 a 20 mililitros, ¿no? Entre las dos capas de peritoneo que cubre la pared abdominal. Este líquido que actúa como lubricante tiene que ser prácticamente estéril, ¿no? Prácticamente no causa daño dentro. Pero si nosotros encontramos que debido a la intensidad, que dependerá del tipo de sustancia que se encuentre en el peritoneo por el dolor o por el trauma ocasionado, puede haber líquido pancreático, líquido intestinal infectado, puede haber sangre, puede haber contenido bilioso, hasta orina. En este caso, vemos un paciente con una citis, ¿no? Un acúmulo de orina prácticamente en todo el abdomen, está en forma balonado. Ahí de repente hacer una aclaración. La sangre es el elemento más irritante del peritoneo parietal. Es muy irritativo. Así es. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento, que es el principal tratamiento para cualquier acceso intraperitoneal, que es el drenaje prácticamente, ¿no? Y el manejo efectivo depende de la localización exacta del acceso. La discriminación entre accesos únicos y múltiples en el drenaje temprano y adecuado. El tratamiento puede ser convencional para los accesos intrahepáticos, para los accesos de inversión peritoneal. Incluye solamente el drenaje quirúrgico, que hay que realizarlos siempre y cuando tenga. Para esto, el tratamiento adecuado es bueno, pues tenemos un equipo multidisciplinario que actúa entre tanto el cirujano, enfermeras, residentes, que también puede usar de acuerdo a lo que se encuentra, porque no sabemos si un paciente viene con el abdomen distendido, balonado, con fiebre, infectados, no sabemos qué es lo que tiene, porque puede ser un traumatismo cerrado. Entonces ahí entran pues prácticamente varias especialidades para determinar qué es lo que se encuentra. Se hace una laparotomía exploratoria una vez que se entra y se visualiza que ese órgano es afectado, entonces pues se trata con los cirujanos y especialidades correspondientes. Por eso es un equipo multidisciplinario, es un conjunto de profesionales. Entre la peritonitis primaria y terciaria, el tratamiento es médico, pero en la secundaria ya prácticamente es quirófano, o sea, se usa la cirugía, La ¿no? terciaria también es quirófano. Sí, doctor, La dependiendo. segunda y la tercera, la segunda y terciaria, perdón, es quirúrgico. Ya, La primaria sí es médico. Eso hay que corregir. ya, ya, doctor. Entonces, ¿para qué se usa? Para una corrección quirúrgica de la patología que desencadena prácticamente. Perdón, en todo caso, la terciaria sería médico quirúrgico. Ah, ya, ya, listo. ¿No? El tratamiento de soporte, corregir la inestabilidad hemodinámica y trastornos metabólicos que pueda producir la patología, el uso de antibióticos también adecuado, porque la clave del tratamiento es la prevención. Un paciente quizá poniendo por ejemplo, un paciente con apéndice tiene horas contadas para que pueda ser diagnosticado y tratado quirúrgicamente si es el caso. Porque si no se trata y se confunde o no hay un diagnóstico, puede afectar si ya no sería una apendicitis, en el caso del apéndice, ¿no? Ya sería una peritonitis, ¿no? La estructura del apéndice se revienta y como está alojado al colon ascendente, que prácticamente se encuentra pura heces líquidas, ¿no? Contenido fecal líquido, al romperse puede entonces atravesar las heces e invadir todo el peritoneo. ¿Qué sigue, por favor? Ya. Un paciente con peritonitis hay que actuar inmediatamente, ¿no? Hay que ver prácticamente cómo ingresa el paciente y podemos ayudarlo si está con una congestión, un abdomen embalonado. Lo que podemos hacer es una intubación nasogástrica vesical.
para poder ayudar a que si está lleno de gases, disminuir la capacidad gástrica, ¿no? O contenidos que puedan tener que producen daño al paciente. Y una sonda vesical, a la vez de la sonda nasogástrica que ayuda para nutrir al paciente, ¿no? Ayuda para congestionar, descongestionar y vaciamiento del estómago. Y la sonda vesical, bueno, si este paciente ya quizás se le programe para una operación, es lo más recomendable, ya que como la anestesia podría hacer que relaje, ¿cómo se llama?, la vejiga, ¿no? Entonces, lo ideal es la colocación de una sonda vesical para que no contamine el quirófano. A ver. Ese concepto hay que aclarar, David. La sonda vesical no es para evitar contaminación, más bien es para monitorizar la vía renal. También, doctor. Claro, esa es la indicación, no es para que no se contamine, Claro. no contamine. ¿Por qué? Porque durante la anestesia, si es un paciente grave con peritonitis, el paciente deshidratado, entonces van a forzar líquido. Y Claro. si ustedes van, cuando entran a sala, miren al anestesiólogo de rato en rato, mira el frasquito, la bolsita que está con la sonda vesical para ver cuánto está orinando, para ver si le pone más agua o lo limita. Entonces, esa es la indicación de la sonda, no es para evitar contaminación. También, doctor. Bueno, siendo así, doctor, entonces la restitución de volumen de líquido es necesario, ¿no? La administración de líquidos y electrolitos, la transfusión sanguínea en estos pacientes, la alimentación con sustancias similares como la vitamina C, la nutrición parenteral total o enteral y la alta absorción, enteral precoz también. La nutrición enteral o parenteral, bueno, la enteral es a través de la boca, nariz, ¿no? Y la parenteral ya usamos lo que es un catéter venoso central, ¿no? Es una nutrición muy especial. Lo más recomendable, dice, primero es la enteral y último, una nutrición parenteral. Y no hay, sí, dependiendo de la patología, obviamente, ¿no? Y la nutrición enteral precoz es un soporte nutricional seguro, eficaz y trae consigo ventajas nutricionales en comparación con la nutrición enteral tardía, que es un grupo de pacientes gastrectomizados totales por presentar un tipo de cáncer de patología gástrica, ¿no? Cáncer gástrico. Estos pacientes hay que mantener adecuado el soporte de oxígeno, ya que es una medida de soporte vital indicado por pacientes que se encuentran en estado crítico. Mi objetivo es garantizar la necesidad de oxígeno en los tejidos y los sistemas de administración de oxígeno más empleados. En este caso son las gafas nasales, la mascarilla tipo Venturi, la mascarilla con bolsa de reservorio, ¿no? En estos pacientes se le coloca también, ¿no? Se le mide la presión venosa central, una presión que es medida a través de un punto, desde el catéter, y se coloca hasta la aurícula derecha, y sus valores fluctúan entre 5 a 12 centímetros de agua. Esto puede ayudarnos a identificar una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? El que sigue, por favor. Medidas quirúrgicas específicas. O sea, se realiza tanto para cirugía convencional como en la laparoscopía. Acá hay una eliminación del foco séptico con resección, derivación, esterilización o drenaje. Es la reducción de la contaminación. Acá hay que reducir la contaminación peritoneal, un tratamiento de infección residual o prevención de complicaciones, una técnica quirúrgica con inyecciones de limpieza mecánica en cavidad y lavado adecuado, ¿no? El delineamiento, el drenaje, la laparotomías, el lavado, abdomen abierto o cerrado y frío la herida. Acá podemos observar prácticamente el uso de trócares en una laparotomía, ¿no? Y la diferencia de una abierta. Obviamente hay ventajas y desventajas, ¿no? Aparte del costo, ¿no? En la laparostomía observamos que ahí en el lado izquierdo de imagen, los trócares solamente tienen puntos o puertos, la cual a través de eso se puede hacer dependiendo de la patología, se puede realizar la operación y tiene menos días hospitalarios, salen de alta más rápido los pacientes, hay mejor recuperación,
hay menor daño de tejido muscular o seroso o menor daño de vascularización en este caso. En cambio, la cirugía abierta atraviesa varias capas de piel y tejidos que prácticamente, dependiendo la patología, si está infectado, dejan un drenaje. En la laparoscopía también deja un drenaje, que a veces sale por uno de los puertos o dependiendo pueden crear una abertura. En la cirugía abierta, pues cierran por planos, pero dejan drenaje para ver, como es una peritonitis, una mayor infección, entonces lo más elemental es un drenaje, para que pueda ver qué contenido puede salir, ¿no? Puede salir contenido purulento, hemático, seroso, cero hemático, etc. Podemos observar en la imagen del centro prácticamente cómo es a través de un monitor, ¿no? El médico cirujano, por su excelencia, ¿no? Y la práctica continua, puede realizar esta técnica quirúrgica, ¿no? Ya sería para él como pan comido, de acuerdo a la experiencia, ¿no? ¿De qué sigue, por favor? El uso también, aparte de la cirugía, es muy elemental los antibióticos. Los antibióticos cuyo tratamiento antimicrobiano debe iniciarse inmediatamente después de obtenida las muestras de sangre para cultivo, coincidiendo con la fiebre, en caso de fiebre. También debe cultivarse además el contenido para que se extraiga del mismo cuando se realiza el drenaje. La administración de estos antibióticos solo tiene menos posibilidades de ser eficaces por múltiples razones, incluyendo la poca penetración de los antibióticos en el interior de los accesos y la inactividad del antibiótico en el microambiente de la infección. Hay hipoxia, acidosis y inactividad de los fármacos contra grandes inóculos bacterianos. La activación de los antibióticos en el microambiente de la infección, hipoxia y acidosis. Estoy repitiendo eso, se me equivoco. El siguiente, por favor. Bueno, el uso de los antibióticos tiene unos propósitos. El de controlar la bacteremia y los focos metastásicos de infección, controlar las complicaciones después de la contaminación bacteriana y prevenir la disminución de la infección local, ¿no? Y la selección del antibiótico, que debe iniciarse apenas tenga sospecha de una infección interabdominal basado en los patógenos más frecuentes, cubriendo los aspectos aeróbicos y anaeróbicos, ¿no? Claro que esto nunca reemplazará la cirugía, ¿no? Entonces, tenemos de acuerdo a la peritonitis, ¿no? O sea, lo eleccionado es que en una primaria se puede dar cuando un paciente tiene prevenir si es cirrótico a infante, ¿no? El uso de la cefoxina, la aceptación de 1 gramo, la amoxicilina más ácido clavulánico, el ciprofloxacino para el paciente cirrótico, ¿no? Y también se puede tener con la penicilina o vancomicina. En la diálisis peritoneal, la vancomicina o la tecoplamina, la ceftazidina, ¿no? En altas vías de intraperitoneal es lo más usado. Que sigue, por favor. Hay antimicrobianos recomendados y se puede usar de acuerdo también a la patología la combinación, ¿no? Por una anaerobicidad, como por ejemplo los clonfenicol, la clindamicina, más el metronidazol, o aminoglucósidos como la gentamicina y la amicacina. También hablamos de la anaerobicidad, usamos la cefalosporina de tercera generación, en este caso puede ser también la ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas o cada 24 horas, depende del cirujano. La quinolona y el metronidazol de 500, conocido como Ciproflex, la clamicina y la osteonan. El que sigue, por favor. También se usa, pues, lo que viene a ser la monoterapia, ¿no? O sea, la monoterapia en la farmacología indica. Doctor. Sobre todo los primarios. Ya. Prácticamente, pues, ¿no? En la farmacología indica que se usa solamente medicamentos para el tratamiento de una enfermedad, ¿no? O afección. La cefaloxina, que se usa para tratar infecciones ocasionadas por bacterias, incluyendo la neumonía, y otros, como el tracto respiratorio, ¿no? Tracto urinario, abdominales y otras enfermedades. La penicilina, sulbactam, unacin, la ceperoxonasa y sulbactam, el sulperazón. La familia de los ipenen, imipenen, veropenen, más la cistatina o meropenen, la carbamazepinen,
Y este medicamento terciario como la piperacillina, Taxobactam más terciario, que mayormente se usan en lugares hospitalarios, obviamente, ¿no? ¿Qué pronóstico? Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué pronóstico? Bueno, pues dependerá del Apache. ¿Qué es el Apache? Es un diseño para evaluar las funciones, en este caso del páncreas, con una enfermedad del mismo, una medida en pacientes adultos admitidos en una unidad de cuidados intensivos. Este sistema nos permite cuantificar la gravedad de la enfermedad a través de variables, ¿no?, fisiológicos que expresan prácticamente la intensidad de la enfermedad. Hay factores, como la causa de la peritonitis, la edad, la condición especiales, como movilidad, microorganismos responsables, estados inmunológicos, resistencia del huésped, la prontitud de establecimiento ante el tratamiento, la efectividad del tratamiento y las complicaciones. El que sigue, por favor. La mortalidad, bueno, pues una apendicitis primaria, puede haber un porcentaje de mortalidad, ¿no? En cirrosis en menos de 33%, con una recurrencia del 70% en el primer año, ¿no? En la apendicitis secundaria la mortalidad es más alta. Postquirúrgico entre 50 y 60%, una apendicitis colónica de 20 a 35%. En la apendicitis por perforación duodenal, un 10%, una apendicitis aguda perforada del 1 a 5%, una peritonitis biliar, una colangitis es de un 30 a 50%. ¿Qué sigue, por favor? ¿Qué complicaciones? Pues tenemos unas complicaciones agudas, como una insuficiencia respiratoria. O sea, pacientes con problemas serios para mantener el nivel de PO2 y el CO2. Bajos necesitados muchas veces de intubación y colocación de respiradores por condiciones tan serias como el pulmón, o como el pulmón de shock. La fiebre que se presenta dentro de las 24 horas, sugerir posiblemente una atelectasia pulmonar, ¿no? Una insuficiencia renal, o con azonemia prerenal y la velocidad del flujo urinario, como mencionó, ¿no? Hay que ver prácticamente si hay anuria o liguria en estos pacientes, y también observar si hay una infección urinaria, que pueden venir otras complicaciones postoperatorias inmediatas que pueden darse sobre todo en pacientes los cuales se les han colocado sondas y debe de pensarse cuando hay una fiebre se da en las primeras 48 horas. También observamos que unas complicaciones puede ser una insuficiencia hepática, un acceso pileflebitis, asociado a accesos hepáticos, atendiendo como una pileflebitis a la tromboflebitis o la vena porta, la cual es una complicación bastante rara, caracterizada por fiebre y ictericia, ¿no? El shock séptico, que es una evidencia de la presencia de perfusión trifilar insuficiente. Tenemos también lo que es una infección de herida operatoria más frecuente, el acceso de pared, las fasciitis necrotizantes, el seroma, hematomas, evisceraciones. Hay que controlar prácticamente si estos pacientes tienen una presión arterial sistólica menor de 90 mililitros de mercurio, ¿no? Una presión venosa central menor de 7 centímetros de agua, ¿no? Un volumen urinario de 30 minutos por hora o menos, un hematocrito disminuido, menos de 8, 7, ¿no? O sea, pero el hematocrito menor de 21, ¿no? Prácticamente, y una hemoglobina menor de 7, ¿no? Si hay una acidosis aumentada por el bicarbonato, ¿no? Que sigue, por favor. Bueno, entonces, y la más frecuente de las complicaciones agudas en la infección de la herida quirúrgica y el acceso de pared pueden producirse en sí en las 48 horas de la operación y pueden ser debido a este coco hemolítico, beta aeróbico o un clostridium anaeróbico prácticamente, ¿no? Entonces, las tardías, como complicaciones tardías, se manifiestan a partir del cuarto o quinto día postoperatorio, en donde el cultivo será mixto y las bacterias implicadas en ellas son representadas por microflora del órgano que ha sido quirúrgicamente abierto. Estas complicaciones se manifiestan por induración, eritema y dolor. La fiebre aparece generalmente en las 72 horas del proceso. El tratamiento prácticamente viene a ser la desviación y drenaje, así como el retiro de todos los materiales necrosados. El uso de antibióticos, como hemos mencionado, sobre la base del resultado de la coloración de grano y cultivo. Acá puede ver las obstrucciones intestinales mecánicas más frecuentes, tardías que agudas. Hay las bridas, o sea, estrangulaciones, hay adherencias, obstrucciones mecánicas simples, primaria, causa de una obstrucción intestinal, una obstrucción de las asas intestinales también puede haber, ¿no? Pero dentro de las
complicaciones más tardías tenemos la formación de accesos abdominales, ¿no? Un acceso que consiste en la colección bien definida de la secreción purulenta, aislada del resto de la cavidad peritoneal por adherencias inflamatorias, las asas intestinales del mesenterio, el intestino, el mesenterio, el epitón mayor y otras vísceras abdominales que aparecen como resultado a veces en los procesos fisiológicos de reducción y curación de la peritonitis, ¿no? Una infección ya generalizada que abarca prácticamente órganos, ¿no? ¿Qué sigue, por favor? También encontramos, tenemos, es raro, pero tenemos una Ahí peritonitis. tendríamos que agregar las complicaciones de evisceración y más tardíamente eventración. También, doctor, una aventación, La evisceración ya- generalmente en operaciones repetidas es una complicación también tardía. una diástasis, diástasis de recto, doctor, en complicación. No, la diástasis de recto no es una complicación, es una patología común. Es Ya, ya, cuando la línea alba se va adelgazando y se va separando. debilitando y separa. Esa es la diástasis de recto. Ya. La Entonces, complicación sería o la evisceración, porque se abre la herida, o más tardíamente la eventración o hernia incisional también llamada. ya, doctor. Entonces encontramos que también hay una peritonitis tuberculosa, ¿no? Mayormente es más frecuente, se puede contaminar, ¿no? Mayormente contamina los ganglios, un acceso continuo que se asocia a un problema ya pulmonar, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, solo si se complica. Hay tipos de infección, aguda, crónica, una citis adhesiva, fibroadhesiva, gaseosa, la semola o mijo, está prácticamente sensible. Acá no se observa muy bien, pero el tino del mijo es como una especie de grano prácticamente que se observa, ¿no? El 5% de los casos de tuberculosis hay, y el 11% de las formas que son de extrapulmonar, prácticamente, ¿no? ¿Qué sigue, por favor? ¿Qué sigue? Bueno. Los requisitos generales para que se pueda realizar un drenaje percutáneo incluyen pues un acceso el que puede llegarse adecuadamente por una vía percutánea segura, que sea unipolar, o sea que tenga una cavidad, ¿no? El acceso no esté vascularizado y el paciente no tenga coagulopatías, ¿no? La evaluación radiológica y quirúrgica con respaldo quirúrgico para evaluar cualquier complicación o fallo. Acá podemos ver un drenaje que puede hacerse de manera percutánea o a través de una ecografía o tomografía, colocando uno o varios drenajes según la localización o extensión de los mismos. Un drenaje adecuado de manera percutánea puede colocarse el 85-90% de los casos sin efectos secundarios sobre las vísceras vecinas. Tras el adecuado drenaje, los signos clínicos de infección que deben desaparecer con retirada de fiebres, si ya no hay fiebres, y un descenso de leucocitos y la aparición modifican las imágenes de ecografía o tomografía que ya no pues haya una disminución o una corrección de la patología, ¿no? Y la curación de este virus. ¿Qué sigue? Ah, gracias. Ese es mi resumen. Muy bien. Bien, muy Hay bien, un los video. felicito, bien Video. explicadito, bien didáctico. En realidad el tema de peritonitis es bien largo, pero lo han reducido muy bien, está bien didáctico. A ver, preguntas de sus compañeros. Hay un video, doctor, que vamos a... Ah, ya, listo. Limo, por favor. Ahorita voy a compartir. Gracias, Limo. Sus compañeros vayan preparando las preguntas.
Hola, mi nombre es Camila Inostroza y junto con Bárbara Herrera y Sebastián Muñoz hemos preparado esta presentación de peritonitis para ustedes. Tiene tres principales objetivos: conocer y comprender el cuadro clínico, la etiología, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento de la peritonitis. Además, buscamos que ustedes puedan integrar, aplicar y evaluar los conocimientos aprendidos, para lo cual a lo largo de la presentación podrán acceder a distintos casos clínicos y distintas preguntas. Vamos a partir definiendo lo que es la peritonitis. Esta se define como una inflamación del peritoneo, ya sea local o difusa, en respuesta a distintos agentes irritantes, siendo lo más frecuente los procesos infecciosos bacterianos. Hay que tener en consideración que es una urgencia y que la mayoría de las veces va a requerir una resolución de tipo quirúrgica. En cuanto a la clasificación y la etiología, las peritonitis bacterianas se dividen en tres tipos, dependiendo del mecanismo de acción. La primaria es de origen extraperitoneal y la forma más frecuente es la peritonitis bacteriana espontánea, que se presenta en un contexto de un paciente con daño hepático crónico. Tiene una alta mortalidad y más del 90% son monomicrobianas. La secundaria es la más frecuente de todas y es causada por la perforación de una víscera hueca, ya sea digestiva o ginecológica. Es polimicrobiana y hay una mezcla de bacterias aerobias, como Escherichia coli, y anaerobias, como los bacteroides. La terciaria, a su vez, es cuando el proceso infeccioso persiste o recurre después de 48 horas tras un tratamiento aparentemente adecuado. Es más frecuente en pacientes inmunocomprometidos y suelen desarrollar cuadros mucho más graves, con sepsis o shock y requerir cuidados intensivos. En cuanto a la epidemiología, esta también depende del tipo de peritonitis. En las primarias, el día 30% de los pacientes que tienen cirrosis y ascitis la pueden presentar. La secundaria es la más frecuente de todas y esta es la que nos va a interesar en cuanto a cirugía, porque es la que requiere una resolución quirúrgica. Ocurre en el 10% de las enfermedades inflamatorias, como la apendicitis aguda, que es la principal, y también la podemos ver en úlceras pépticas y en perforaciones del intestino delgado. La terciaria es poco frecuente, es menos del 2% de los tipos de peritonitis y generalmente tiene una mortalidad mucho mayor, cercana al 60%. Además, el 20% de las peritonitis secundarias pueden evolucionar a una terciaria. En cuanto a la fisiopatología, esta también va a depender del tipo de peritonitis. Tenemos peritonitis de tipo espontánea. Esta se produce por una translocación bacteriana, en donde las bacterias atraviesan la mucosa intestinal y ingresan a los linfonodos mesentéricos. De aquí pasan a la circulación sanguínea y cuando aumenta la permeabilidad, invaden el líquido acítico, produciendo el crecimiento bacteriano y así la infección. En cuanto a la peritonitis bacteriana secundaria, esta se produce en el fondo cuando pasan las bacterias desde los distintos órganos y como respuesta a esto se produce una inflamación local con liberación de citoquinas, moléculas proinflamatorias y filtración de líquido. Esto, como toda respuesta inflamatoria, busca controlar la infección, pero muchas veces se puede llegar a la producción de un absceso o evolucionar a un cuadro más grave con una peritonitis de tipo difusa. En la clínica, el principal síntoma de todos es el malestar y el dolor abdominal. Este se caracteriza por ser sordo, mal localizado y además por aumentar cuando los pacientes están moviéndose o cuando hay presión a nivel abdominal. Además hay fiebre y calofríos, náuseas y vómitos, anorexia, distensión abdominal y diarrea, hilio paralítico y ascitis, que se caracteriza por ser una ascitis que no se resuelve con el uso de diuréticos. En cuanto a los signos, un signo muy sugerente de la peritonitis es cuando hay irritación peritoneal traducido en un abdomen en tabla. Además tenemos fiebre, generalmente sobre los 38 grados Celsius, taquicardia, hipotensión, una fascie peritoneal o hipocrática, oliguria o anuria y puede evolucionar a un shock. Además tenemos distintos diagnósticos diferenciales frente a un paciente en un contexto con un abdomen agudo. Podemos tener causas gastrointestinales, por ejemplo, como sería una pancreatitis aguda o una obstrucción intestinal. También tenemos causas vasculares, como una isquemia mesentérica o alguna aneurisma a nivel abdominal.
geniturinarios, como una pielonefritis aguda o un embarazo ectópico, y otras más raras, como un empyema pleural. Dentro de los exámenes complementarios, hay que tener en consideración que estos van orientados a tres cosas distintas. La primera es evaluar el estado general del paciente y descartar que esté descompensado, o que esté asociado a una deshidratación, o esté cursando con una acidosis metabólica, y que por lo tanto nos va a indicar que el paciente requiere un tratamiento más precoz. Para esto necesitamos un hemograma, electrolitos plasmáticos, gases venosos, un perfil hepático y función renal. Luego nos vamos a los exámenes diagnósticos. Dentro de estos nos orientan tanto a determinar cómo es la peritonitis y también a ver si hay otras causas en el fondo secundarias que nos pudieran estar confundiendo. Tenemos las pruebas pancreáticas, el análisis de orina y deposiciones, el hemocultivo y sin duda lo más importante en este cuadro es hacer un análisis del líquido acítico. En este vamos a estudiar si es que hay presencia de sangre, pus, bilis, amilasa, cuantificar cuántas células hay, si hay proteínas, cómo está la glucosa, hacer una medición de LDH y además hacer una tinción de Gram. Posteriormente vamos a hacer estudios de imágenes. Estos estudios están enfocados, a determinar cuál es el compromiso real a nivel del peritoneo. Para esto, el gold estándar en estudio de peritonitis es la tomografía computarizada, la que además en el fondo está enfocada en el estudio preoperatorio. En cuanto a la ecografía abdominal, la radiografía abdominal y la radiografía torácica están enfocadas básicamente a hacer el diagnóstico diferencial. Y en cuanto al tratamiento, es importante destacar que existen tres pilares importantes: las medidas generales de soporte, el tratamiento antibiótico y la corrección del foco infeccioso, principalmente para los cuadros de peritonitis bacteriana secundaria. En cuanto a las medidas generales de soporte, estas van a depender de cómo se encuentra el paciente. Si el paciente está grave, en el fondo debemos hacer una corrección hidroelectrolítica, del estado ácido-base, de la coagulación, el soporte ventilatorio según necesidad y nunca olvidar manejar el dolor con una buena analgesia. En cuanto al tratamiento antibiótico, este requiere que sea de inicio precoz. Entonces, como es de inicio precoz, apenas sospechemos que hay una peritonitis, debemos comenzar con un tratamiento de antibióticos empíricos y de amplio espectro. Y una vez, cuando tengamos ya los resultados de los exámenes, reajustar las dosis según el antibiograma. Y finalmente, tenemos la corrección del foco infeccioso. Este va a ser con un manejo quirúrgico asociado tanto al foco como a la causa en el fondo, como a la causa de la infección, y en caso de que sea posible, podemos drenar también en forma percutánea los distintos abscesos. Entonces, como conclusión, es importante recalcar que frente a un paciente en el cual nosotros sospechemos que está cursando con un cuadro de peritonitis, lo primero que debemos hacer es determinar el compromiso del estado general que él tenga, ya que dependiendo de esto va a determinar nuestra conducta. Si el paciente se encuentra estable, vamos a pasar inmediatamente a hacer el diagnóstico de la etiología, donde lo principal es hacer un estudio del líquido acítico y posteriormente una tomografía abdominal para determinar la conducta operatoria. Y nunca olvidar que el tratamiento, los tres pilares importantes son hacer el soporte, dependiendo, del compromiso del estado general, la terapia antibiótico y sobre todo el tratamiento quirúrgico. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. A continuación, bueno, preguntas antes de la continuación. Preguntas, aclaraciones o aportes de los compañeros. Creo que está bien claro que es una peritonitis y los tres tipos de peritonitis, primaria, secundaria y terciaria, las etiologías, manejo médico y aún tratamiento quirúrgico. De repente hacer hincapié de que la regla de oro de cualquier absceso, no solamente peritoneal, es el drenaje. Creo que eso lo han puntualizado muy bien David, ¿no? También Limo. Entonces, es el drenaje. Si no hay drenaje, no hay tratamiento. Entonces no podemos ser que del antibiótico y le damos una segunda chance. Ese señor debe colgar el título en otro lado. Entonces, es el drenaje. Y recuerden, cuando se drena, creo que incluso uno de ellos hizo un comentario, a veces
no se usa no debe usarse antibiótico. También es un poco temerario, pero es cierto ese argor en la práctica médica. Si tienes absceso en la mano o en el antebrazo, drenas y ni absceso ni antibiótico necesitas porque la colección ya se drenó. Entonces, creo que el tratamiento también está claro, el tratamiento médico, antibióticos por cada uno, para cada grupo de peritonitis, y también el tratamiento quirúrgico, muy bien. Y a la chilenita, ¿no? Han grabado y han puesto a la muñequita ahí como activo. Adelante. ¿Preguntas? Doctor, buenos días. Quería Adelante. preguntar, doctor, si podríamos hablar de una peritonitis crónica, ¿no? Y cuál sería la causa, si fuera así. La peritonitis crónica se debía de repente a la peritonitis terciaria, porque siempre lo crónico se dice cuando tiene más de 30 días de patología. Pero como per se peritonitis crónica, estamos hablando de peritonitis, de infección, y no puede haber crónico. No puedes tener la cavidad abdominal con pus constantemente. Con ese nombre no hay. Si no hay preguntas, yo voy a hacer exclusivamente la parte del drenaje. ¿Cómo se hace el drenaje de las peritonitis? Para eso muy bien lo han comentado. Puede hacerse un drenaje por vía abdominal por vía abierta o vía laparoscópica. La vía abierta tiene mucha morbilidad, inclusive con dehiscencias, evisceraciones, porque la incisión es grande. Esa es la desventaja, y la desventaja también es que en el futuro va a producir muchas adherencias porque se manipula demasiado en la vía abierta. Entonces, de repente, la facilidad es que se puede lavar mucho más rápido, porque tenemos el abdomen abierto, se llena una riñonera de agua tibia, se echa el abdomen y con la mano, lo que le llamamos chocolateamos todas las asas, revisamos los parietocólicos, la pelvis, en forma sistemática hasta que el agua quede limpia. Y eso nos lleva a una cirugía más corta. En cambio, en la vía laparoscópica es excelente, no hay contraindicación. La única contraindicación es la habilidad del cirujano y la paciencia del cirujano, porque ahí no puedes echar pues agua en forma abundante. El agua que se ingresa es por un catéter de 5 milímetros y se echa y se aspira, necesita bastante tiempo. Esa es la desventaja. El tiempo, pero por lo demás no hay contraindicación, por si acaso, chicos. Es mucho mejor, se ve mejor, se examina mejor y se manipula menos las asas. Entonces, esa sería la recomendación. Yo le voy a pasar 4 videos, me parece. La primera es, los 4 son de tratamiento quirúrgico netamente. Esta es una peritonitis de origen apendicular. Por si acaso no tienen voz, yo voy a ir narrando algunas características especiales. Vamos con la primera. Vía laparoscópica. La radiografía, asas gruesas, miren, dilatadas. Recuerden los que han tenido niveles hidroaéreos en todo el abdomen. O sea, este es un signo de peritonitis.
Este es el trocar 1. Han hecho la incisión, mira, ya sale contenido verde hacia la piel. Está colocando el segundo trocar, ya pasó al abdomen, y miren esto, miren el color de la pus. Es una pus blancos, más verde que blanco. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado al momento de explorar para no dejar partes o lesiones adicionales. Estas son las fibrinas. Miren el color. Está explorando fosa ilíaca derecha. Este es flanco derecho. Flanco derecho porque acá está el hígado al fondo, ¿ve? Está aspirando la colección purulenta debajo del hígado. El flanco, este es el hígado. El flanco está aspirando. Pues va bajando hacia la zona pendicular. Mira los detritos y las fibrinas. Verde, verde, acuérdense, verde. Verde. Un blanco. El verde llama la atención. El blanco es purulento, pus pura, ¿no? El verde llama la atención. Sigue explorando, va a tener que seguir aspirando, liberando. Mira, aspirando sobre el hígado, ¿no? Sobre el hígado. Este es el hígado. De acá, todo el flanco está lleno de contenido verdoso. Ahora ya está liberando fosa ilíaca derecha. Miren lo que después van a ver ahorita. Miren lo que sale ahí. Ay, caramba, ¿qué hice? ¿Qué hice, chicos? Ay. Miren esto. Esto no es lo mismo que esto. Esto es pus pura y está saliendo de esta zona. Este es el ciego. Pus, ¿ve? Sobre una colección verdosa. Mira cómo se mezcla acá. Acá se mezcla. Ya estaba esto. Y esto está liberando. Esta es la zona pendicular. Está saliendo pus pura que se está mezclando con la colección verdosa que estaba inicialmente. Mire, pus. Les recuerdo que esto parece un montón. Les recuerdo que esta imagen está aumentado 18 veces de su tamaño normal. Está liberando el apéndice. Miren, está liberando el apéndice. Ese parece que es la punta del apéndice que se ha desprendido. Claro, la punta del apéndice que se ha desprendido. Está liberando, salió. Es una necrosis. No, mira, está desprendido. Va a seguir buscando la base apendicular. Ahí está el muñón. Ahí está el muñón levantando. Acá está la base. Ya se rompió más todavía. Esas partes que están soltando van a colocar en una bolsa para sacar. Por eso lo está dejando en un sitio que no se pierda. Como nos decía la historia en la introducción, tiene 10 días de evolución. Es una peritonitis terrible. Está liberando la base del muñón apendicular. Una parte ya salió. Es un bipolar. Está liberando el meso y va a levantar la base. Ahí está, esta es la base. Este es un bipolar. Está haciendo hemostasia en el meso apendicular.
Ahí está la base. Muy bien. Ya lo liberó. Está listo y ahora va a pasar un hilo. Ahí está el hilo, un lazo. Pone el apéndice ahí, lo va a amarrar, lo va a ligar. Esa es una sutura extracorpórea, se llama, se hace el nudo afuera. Y luego se introduce el lazo solamente para traccionar y finalmente va a cortar. Lo ideal es que colocar 2 lazos, no uno solo, porque se puede soltar. Ya está liberado y extirpado el apéndice. Ahí está colocado. Y ahora lo que va a hacer es cerrar el ciego. O sea, va a enterrar, va a quedar el muñón apendicular enterrado dentro del ciego. Entonces está haciendo, colocando, ya colocó la sutura al frente, ahora se viene a este lado. Le va a dar la vuelta. Va a seguir. La finalidad es que finalmente este muñón quede incluido en la pared del ciego. Por supuesto que con la mano en abierto es mucho más fácil porque tienes los dedos flexibles y haces el nudo mucho más rápido. Aún la sutura en este caso es mucho más difícil porque tus 2 dedos prolongados, que son las pinzas, son rectos, no las puedes doblar. Mira cómo va a ajustar. La intención que es este muñón quede invaginado, quede sellado por las paredes del ciego. Como no puede ayudarse, no queda perfecto. Por lo tanto, va a volver a hacer otra capa de sutura, ¿no? ¿Sí? Otra capa. Sobre el muñón, sobre lo ya hecho, va a hacer otra capa para cubrir, hasta que ya no veamos el muñón. El muñón queda incluido. Ay, mira ahí cómo queda incluido. Todavía falta uno abajo. Aquí falta, ¿ves? Está colocando y con eso queda totalmente el muñón apendicular enterrado. Y se abre la sutura de la base, se va a abrir hacia el interior del ciego. Porque si no hiciera este procedimiento, se abre el muñón y nuevamente va a ser peritonitis porque el contenido del ciego va a pasar al peritoneo porque está abierto. Y miren ahora cómo está buscando y con qué se han encontrado con esto, miren. No solamente era una apendicitis, sino una perforación intestinal. Por eso era el color verde. ¿Miren? Ahí está la muestra. Entonces, como encontró un color verde, empezó a buscar y ahora va a suturar transversalmente, no en forma longitudinal, sino transversal para no estenosar el intestino. Va a suturar la perforación intestinal, o sea, esta era una peritonitis de origen apendicular con perforación ileal. ¿Sí? La sutura no está haciendo así, sino transversal. Porque si hiciera longitudinal siguiendo el eje del intestino, lo va a estenosar. Y acá, si ustedes ven, están así. La sutura está transversal al eje del intestino. ¿Miren? Entonces, para que vean cómo que es, ahora esta operación pues está recortado, ¿no? Hasta las suturas. ¿Cuánto tiempo se demora en lavar? Es bastante el tiempo. Sutura transversal. Para lavar,
¿Qué es esto? Este es un dren tubular. Toda peritonitis, por favor, todo, absolutamente toda peritonitis, tiene que dejarse dren. No hay peritonitis que no se deje ni abierto ni laparoscopía. En este caso, la laparoscopía están dejando un dren tubular. Acá está el dren de plástico, inclusive se ve uno de los orificios, se llama fenestrado porque este dren tiene varios orificios laterales en la punta del dren para que no se obstruya. Ahí está el dren, se ve perfecto. Y eso va a salir por el costado, el flanco. ¿Me? Están colocando el flanco derecho. Va a salir por el trocar que estaba en el flanco derecho. Colocado todo y se acabó la cirugía de una peritonitis por apendicitis. Entonces, es el primer caso de una peritonitis con apendicitis más perforación ilial. Ahora, ¿cuál fue primero? Por supuesto, la apendicitis. Porque es una apendicitis necrosada, con 10 días de evolución. Probablemente el asa ha estado vecino y el asa también se comprometió. Primer caso. Segundo caso. Esta es una peritonitis fecal, o sea, hay una perforación de ciego por un trauma de abdomen. Y van a ver cómo es la exploración. Mira, mira las fibrinas acá. Mira, ahí otra vez. ¿Qué hice? Ay, Dios. ¿Por querer enseñar? Esta es fibrina. Cantidad de fibrina, porque este ha sido un trauma abdominal, es fibrina, ¿no? Trauma abdominal, perforación de ciego. ¿Sí? Está lavando. Este fue una operación bien larga. Acá ya casi está listo. Está liberando el lugar de la perforación. Ahí está la perforación, ya la encontró. Para llegar a esto, porque se ha demorado más de una hora. Está limpio. Son las fibrinas, las adherencias que se han formado luego de la perforación. Hace para liberar, a pesar de que ha hecho un trabajo largo. El agua debe quedar limpia. Ya está limpio. Doctor, no se le escucha bien. ¿No escuchan bien lo que digo? Yo le escucho entrecortado, doctor. ¿Y el anterior? En el anterior video sí se escuchaba bien, pero ahora a usted no se le entiende por ratos, se escucha entrecortado.
Ahí está la perforación. Ya está suturado. Punto. Una perforación bien grande. Esta perforación debe tener los tubos insertos. Disculpe, doctor, si es que está hablando, no se le escucha. No sé. No, ahorita ya no he estado hablando ya. Mira, no sé por qué no se escucha, pero lo cierto es de que esta es la cirugía de un trauma de colon. Esta perforación por lo menos tendrá 5 centímetros y es una operación bastante larga, lo cual se reduciría con una cirugía abierta a más o menos un tercio, porque se lava mucho más rápido, se libera con la ayuda de los dedos mucho más rápido. Entonces la sutura acá es mucho más difícil por la rigidez de las pinzas. Entonces acá también el video ya terminó, también debe terminar de lavar y debe colocar su dren. Entonces este sería el segundo video. Este otro, espero que se escuche, no sé por qué no se escucha en el anterior, este otro se trata de un divertículo de Meckel perforado, cirugía abierta, drenaje abierto. ¿Se escucha mejor? Ahora sí, doctor. Yo no sé el anterior porque no se escuchaba. Este es un divertículo de Meckel, miren, ahí nomás. Acá está el intestino, acá está el divertículo y mira lo que tienen acá. Un cuerpo extraño. Parece un plástico, una espina que ha perforado ni siquiera en la punta del divertículo, sino en una parte lateral, con cubierto de fibrina. Entonces esto también era una peritonitis. Como decía acá, es mucho más fácil lavar. Ya lavaron, han abierto el abdomen, han echado el agua y han eviscerado, está afuera, esta es la piel,
está fuera del abdomen, la víscera para poder hacer el tratamiento quirúrgico. Entonces, por eso es que es mucho más fácil, te acomodas. Ahí está afuera, esta es la piel, estos son los campos. El cuerpo extraño, los campos, intestino, divertículo y del cuerpo extraño, igual acá. Igual. Va a levantar. Lo ideal es que levantar con 2 pinzas. Ya está sacando el cuerpo extraño. Creo que es una aguja. Lo ideal es levantar, agarrar 2 pinzas Alice o 2 pinzas Baycock de los laterales para levantar, ¿no? Y para hacer la cirugía. Pues este caballero solamente usa uno. Parece que estuviera trabajando él solo, ¿no? No tiene un ayudante, aunque acá hay una mano adicional. Se agarra normalmente con una pinza acá y otra pinza acá. Es mucho más fácil de poder hacer la cirugía. Y la cirugía, ahí nomás, la cirugía se puede hacer en 2 formas. Hacer una cuña acá, sacar solamente el divertículo y hacer una incisión transversal. Una sutura transversal. La otra es seccionar a más o menos 3 centímetros distal y 3 centímetros proximal y hacer una anastomosis intestinal terminal. Todo va a depender en qué situación está la base. Esta base está indemne. Entonces probablemente haga una cirugía en cuña. Pareciera que no tiene ayudante, parece que él solo está operando. Entonces va a clampar lateral el intestino en la parte que está sano. Y ahí también se pone normalmente 4 pinzas, 2 arriba, 2 abajo para hacer la incisión. Mira, ahí tiene su ayudante que está mirando. Igual acá 2 pinzas y se corta entre las 4 pinzas. Acá lo va a cortar por debajo. Con riesgo a infectar, por arriba, ¿no? Con riesgo a infectar, ¿no? Y está haciendo una incisión con una pinza Kelly. Este debe ser una pinza intestinal, de clamp intestinal, porque la Kelly muerde mucho y desvasculariza, que puede ser una causa de la dehiscencia de la sutura. Que este quede mordido, porque es una pinza fuerte. No es una pinza ideal para clampar intestino que va a quedar. Este va en la parte superior, el intestino que va a salir. Y ahí se pone lo que se llama clamp intestinal. Generalmente el clamp intestinal es largo, se pone uno solo. Entonces mire cómo está poniendo la sutura en este borde y lo mismo va a poner en el otro borde para abrir el intestino y que sea la sutura transversal. Esta transversal no está así, sino está así, miren. Porque si hiciera siguiendo el eje, si fuera así, va a terminar este intestino estenosado y ahí tiene el mismo ancho, porque está revisando más arriba que si hay algo más, o proximal también, y luego va a hacer la prueba si está bien la anastomosis, ¿no? Entonces, tanto de la parte distal como de la parte proximal. Van a ordeñar el contenido del lumen y forzar para ver si el asa está bien suturado o hay algún escape, ¿no? Entonces no hay nada, está bien,
y termina ahí la cirugía. Este es un tratamiento de peritonitis por perforación de un divertículo de Meckel por un cuerpo extraño, y parece que es una aguja. Ahí está afuera. Para la foto le han vuelto a colocar, parece que es una aguja de plástico. Y termina la cirugía. Y tenemos otro, que este es una peritonitis por úlcera péptica gástrica perforada. Mira cómo van a hacer con una laparoscopía. Nuevamente le repito, ya no hay límite de nada para hacer con laparoscopía. Se puede hacer todo, hasta segmentectomía hepática. Entonces ya antes era muy difícil, teníamos que tener mucho cuidado porque no había mucha preparación, no había mucha experiencia. Ahora sí ya se hace de todo. El trócar en el ombligo, los laterales, está usando 3 trócares. Y mire las adherencias, cantidad de adherencias en todas partes. Miren, este paciente ha estado mucho tiempo con una perforación gástrica, ¿no? Por todas partes, y puso el hígado todo blanco. Está raspando para tratar de sacar todo lo que puede, para tratar. Es imposible de sacar todo, porque se va a quedar. Por supuesto, la morbilidad va a depender de ese organismo. Mira el borde del hígado, llenecito de adherencias, ¿no? Va a levantar el hígado para ver inclusive la vesícula, me parece acá. Ahí está la vesícula atrás. Mire cómo está limpiando la adherencia. Cuando se hace cirugía abierta, se envuelve una gasa en el dedo o en los 2 dedos y se raspa. Ahí está la vesícula. Esa es la vesícula que lo está levantando para explorar el subhepático. Y ahí saliendo las bridas, ¿no? Ya exploró, ya ubicó y está suturando el estómago perforado, curvatura menor, no antro, perdón, antro. Está suturando. Lo cual esta sutura es criticable, ahora les digo por qué. ¿Por qué es criticable? Van a ver el final. Entonces ha ubicado el orificio y le ponen los puntos alegremente. Perforación de antro gástrico. Esto creo que les mencioné en claro, con ustedes hicimos la teoría del estómago y los duodenos, ¿no es cierto? Aquí se debe ser el parche de Graham y no alegremente suturar y dejar libre. ¿Por qué? Porque no ha reavivado los bordes. Entonces puede haber dehiscencia de sutura, porque los bordes están trombosados. Segundo, no hay biopsia. Esos bordes que se reavivan se mandan para estudio de biopsia. ¿Cómo sabe él que este no es un cáncer perforado? ¿No es cierto? Entonces, imagínense si ha sido un cáncer perforado y deja suturado así. Se va a dar cuenta cuando el cáncer está totalmente avanzado en un mes. Y eso no debe ser. Para que si encuentra la neoplasia, inmediatamente inicia los tratamientos los oncólogos. Ya acabó todo, lo limpia y chao, ¿no? ¿Dónde está el parche? No hay. Está limpiando, está bien que saque la mayor cantidad de fibrina,
de todas partes, todo lo que se puede, porque se le va a formar primero adherencias, después bridas, o sea, van a formar verdaderas cuerdas que va a producir obstrucción intestinal como complicación tardía, lo cual no debemos evitar, pero en este caso es difícil porque mira cómo está todavía, está aspirando ese contenido verdoso, que es por la perforación gástrica, ¿no? Lava y lava y lava. Este demora mucho más el tiempo operatorio que la abierta. Ahí está colocando el dren también, ¿no? Ahí está el dren. Ya lo pasó el dren. A ver si lo pescamos en un lugar bastante adecuado. Ay, me pasé otra vez. Ay, Dios. Lo que quiero que vean es el dren que va a colocar, ¿no? Igual que en el otro, el anterior, en el primero, va a colocar un dren tubular. Está liberando. Ahí está el dren, con su fenestración, ¿no? Ahí está el dren. Está llevando a la parte de abajo, al subhepático. Dime. No se ve, doctor. ¿No se ve? No, ahorita se salió. ¿Se ve? Aún no, doctor. No se ve. A ver, ¿qué pasó? Entonces voy a tener que volver a proyectar. ¿Qué pasó? Esperen un ratito. Ahora Ahora sí, doctor. ya se había salido, ya. Está limpiando, cortando las fibrinas. Ya no lo voy a tocar porque se va a salir. Ahí está el dren, la fenestración nuevamente. Está llevando porque va a colocar debajo del hígado. Va a levantar el hígado y ahí lo van a cortar. Todo esto se está haciendo por vía laparoscópica. Ahí está el dren, mira, con su fenestración bonita, ¿ves? Se ve bien. Va a colocar debajo del hígado. Va a levantar el hígado ahí. Y esta parte que está, va a llevarlo hacia el flanco derecho. Va a rotar, tiene que rotar. Tiene que ir hacia allá. Simplemente está colocando el extremo debajo del hígado y esto tiene que ir para el otro lado. Ahí, por ahí va a ir. Por todo el debajo del hígado al flanco. Esa es la colocación correcta del dren. Muy bien, ahí está el dren. Acá está, ya salió. Está revisando. El dren se ha corrido para el medio. Tiene que recolocarlo. En cambio, con la mano es muy fácil, pues al ayudante agarra acá y con la mano el cirujano pone el otro lado bien rápido. Esta cirugía es muy bonita, muy limpia, inclusive para el cirujano no se moja, no se ensucia.
pero bastante trabajoso. Costo-beneficio, bueno, pues porque el paciente es lo que interesa. Ahí está su trocar ya afuera, ahí está el dren a un costado, al costado derecho, y ahí están los cirujanos. Muy bien, preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué hay que aclarar? De repente... Doctor, en la parte que mencionó sobre revivar bordes, ¿eso se debe hacer en toda perforación para que no se abra sutura? ¿O... Toda perforación. Ese es el protocolo quirúrgico. Cuando un ase está perforado, y más si nos dice que está pues con peritonitis, ya no es un día, 2 días, ese tiene 5, 7 días. Si los vasos no estuvieran trombosados, estaría sangrando. Ustedes recuerden que el factor de coagulación tiene 2 fases primarias, ¿no? La vasoconstricción inmediata, con activación de plaquetas. Plaquetas liberan sustancias y que van a producir una vasodilatación inmediata. Sigue sangrando, pero luego se organiza. Las plaquetas forman con la proteína fibrina y lo tapona el vaso. Por lo tanto, ¿cuál es la condición sine qua non para que una anastomosis sea buena? Que los bordes tengan buena irrigación. Si no, es alto el riesgo de dehiscencia. Eso hay que tener presente. También hay que tener presente, yo no puedo asegurar que esa perforación es una úlcera péptica. Nadie me puede asegurar, ni siquiera el endoscopista. Por lo tanto, esa parte que hemos sacado, reavivando el borde, aprovechamos para mandar a patología. Y que patología nos haga un descarte de neoplasia. Para eso se utiliza ese reborde que hemos recortado. Adelante. Preguntas. Doctor, disculpe, ¿cuánto tiempo debe quedarse el dren en esa zona? Muy buena pregunta. El dren debe quedarse, como es pus. Ahora, lo ideal es que cuando es un dren, el dren se coloca por 2 cosas. Como tratamiento o como profiláctico. ¿En quién se puede que se coloca como profiláctico? Por ejemplo, estamos operando una vesícula común y corriente, el lecho está medio sangrante, no me convence, de repente sangre, entonces dejo un drencito. ¿Para qué? Para vigilar el sangrado. Entonces, si al día siguiente ese dren está limpio, no sale sangre, en 24 o 72 horas se lo retiro, porque fue para vigilar sangrado. Entonces, ese dren me va a decir, doctor, su operación terminó a las 2 de la tarde y me va a llamar a las 8 de la noche, doctor, el paciente está sangrando porque está saliendo sangre por el dren. Entonces yo tengo que regresar, invadir el abdomen para corregir el sangrado, para cohibir el sangrado. Tengo que revisar la herida del lecho vesicular. Ese es profiláctico. Cuando es tratamiento, ese concepto queda desechado, porque va a depender de la cantidad de pus que sale por el dren. Si efectivamente en 24 o 72 horas el contenido que sale es líquido, un suero clarito o amarillito, una sanguacita de 20, 30 centímetros, lo retiro. Pues, porque el organismo ha respondido bien y no hay colección. Pero si tengo que por el dren está saliendo pus pura, 50, 70, 100 centímetros, ¿lo retiro? No lo puedo retirar. Hasta que eso se aclare. No hay tiempo definido. Algunos libros dicen que hay que retirar 5 o 6 días. Pero yo le preguntaría, si está saliendo 100 centímetros de pus, ¿se lo van a retirar?
En eso nos diferenciamos los médicos. Por eso hay unos médicos que utilizan el sentido común y la ciencia, la medicina, y otros médicos que leen un montón de libros, pero cuando el libro le dice, tienes que retirar a 72 horas, está drenando 200 centímetros de pus y lo saca. Y su criterio, y la evolución. ¿Y después qué pasó? Están reoperando una peritonitis terciaria a los 5 o 6 días. Lo que manejamos bien el DREN, nos resistimos a sacar, no la reoperamos, puede estar con su DREN 15 días. Y hemos tenido pacientes con su DREN 15 días, pero no lo hemos reoperado. Con buenos antibióticos, su buen mantenimiento, como nos ha explicado, ¿cómo es Limonta? No es Limonta, ¿no? Límaco, creo, ¿no? Con sus buenos antibióticos, buen mantenimiento, su nutrición parenteral si no está comiendo, etcétera, etcétera, hasta que termine, o por lo menos la secreción purulenta debe aclararse, no debe ser pus. Y el drenaje seromático debe estar entre 40 centímetros o menos, pero ya no pus. Y le damos todo el mantenimiento. Esa sería tu respuesta a tu pregunta. Sí, gracias, doctor. ¿Y cómo evitamos que el DREN se mueva? Porque en el video, por ejemplo, vimos que estaba debajo del hígado, pero como que se movió un poquito. Y si va a quedarse más tiempo, y si se mueve y al final no obtenemos lo que estamos buscando, lo que queremos, ¿no? Evaluar el líquido. ¿Cómo haríamos para que A no ver, ocurra eso? se movió porque estaba manipulando. Y una vez que el DREN ha quedado en su lugar, el organismo lo aísla. Ahí se va a formar nuevamente fibrina. Entonces el DREN no se mueve. Lo que más bien de repente yo tendría que responder es que ese DREN, sobre todo si fueran drenes laminares, que a mí me gustan, no me gustan las tubulares, la piel se va a cerrar. Si lo tengo mucho tiempo, la piel se me va a cerrar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cada 3 o 4 días le agarramos el DREN, le damos la vuelta para despegar de la piel para que el contenido siga saliendo. Eso sí hay que hacer. En el tubular también, pero más en el DREN laminar, porque el tubular va a salir su contenido por medio del tubo. En cambio, el laminar sale por capilaridad. Y una vez que el DREN ya está en su sitio en el intraabdominal, ya no se mueve. ¿Preguntas? Gracias, doctor. Entonces se supone que todo está claro. Yo felicito a los dos expositores que lo han hecho muy didáctico, muy entendible. Y si creo que ya se está grabando, bajen esta grabación para que lo tengan y lo repasen. Muy bien, chicos. Si no hubiera ninguna pregunta más, conmigo será hasta otra oportunidad y muchas gracias por escucharme. Y les pido que se queden con conceptos importantes. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Entonces, Gracias, doctor. gracias y hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.